no se esfuerzan, no quieren sacar buenas calificaciones. Es que es un esfuerzo, yo lo entiendo. Sobre todo cuando venimos, ¿qué cuántos nos quedamos? ¿90 y tantos? Sobre todo cuando pues tuvimos una formación un poquito floja, sobre todo por lo de iniciar, pero mejor no estudiando. De veras. Sí, tomen las cosas en serio, jóvenes, por favor. ¿Sí? A ver, estábamos revisando el tema de positividad, ¿saben? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál fue el último que nos quedamos? El 18. ¿18? Estábamos con la definición de Luchin. No, esa no, más abajo. ¿Lo concluimos? ¿Lo concluimos sí o no? ¿No lo concluimos? A ver, vamos a retomarlo nuevamente. ¿Sí? Vamos a retomarlo nuevamente. Dice f de x igual a quién? X sobre X cuadrado. Si x es diferente de 1 y 1, si x es igual a 1. Muy bien. Bueno. ¿Hasta ahí? A igual a 1. ¿Sí qué? A igual a 1. Bueno, entonces quedamos que es una función por partes. Vamos a realizar cada parte. La primera es esta función. ¿Sí es así? No, es que decía acá A igual a 1. Sí, x igual a 1 y al lado a igual a 1. Era donde era. A ver, ¿era así? Sí. ¿Sí? A ver, esta función es una función racional. ¿Sí? Es continua en todos excepto los que hacen cero el denominador, que vienen siendo el más menos 1. ¿Sí? Pero no hay problema, ¿por qué? Porque el 1 lo estoy descartando. ¿Qué pasa con el menos 1? Bueno, pues ese no lo descarta. ¿Sí? En ese sentido yo diría que no existe el menos 1. Pero ese valor no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque donde yo voy a analizar la continuidad es en 1. ¿Sí? No en menos 1. Voy a analizar la discontinuidad en ese valor. Y por lo tanto, ¿qué sucede? Pues me están diciendo, mira, no toma el 1. ¿Sí? Bien. Luego, la siguiente parte es una función constante. Las funciones constantes son continuas en todos los reales. ¿Sí? Bien. Ahora, este ejercicio yo lo voy a analizar de forma analítica, pero también voy a hacer la forma gráfica para que en un momento dado comprobemos todo lo que vamos a sacar de forma analítica. Bien. ¿Cómo es de forma analítica? Voy a analizar el límite en 1 por la derecha y el límite en 1 por la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. El límite por la derecha, siendo que mi función es esta, por la derecha
¿En dónde estoy? ¿Aquí o acá? Aquí o acá. En esta. ¿Por qué? Porque en esta solamente estoy cuando vale 1. ¿Sí? Nada más. Entonces, estos valores pues son diferentes de 1. Entonces tienen que ser la de aquí. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ahí está. ¿Vale? Vamos a evaluar este límite. ¿Qué pasa si yo hago sustitución directa? Pues me va a quedar 0 sobre 0. Es una fórmula indeterminada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tendría yo que hacer para evitar esa indeterminación? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Puedo factorizar. ¿Sí? Ok, ¿puedo hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No escuché. ¿Por qué? Porque nunca va a valer 1. Entonces lo que estoy cancelando nunca va a valer 0. No puedo hacer. Esa es la razón. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahora sí. ¿Están de acuerdo que esto es, si x se aproxima a 1 por la derecha, la función no va a ser a 1/2? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes contigo ahí? ¿Te falta vitamina, querido? Vitaminillas. Bien, vamos a ver ahora por la izquierda. ¿Qué pasa? Lo mismo. ¿Sí? Igual. ¿Están de acuerdo, verdad? Bien. Recuerden que el límite se quita hasta que evalúo. ¿Sí? Me va a quedar así. Hago la sustitución directa. ¿Cuánto va a ser? ¿Sí están de acuerdo, verdad? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy evaluando el límite por sustitución directa, pero como aquí no va a haber ninguna indeterminación ni cosa rara, la puedo hacer. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa? Que el límite existe. Que el límite en 1 existe y vale 1 medio. ¿Sí? Existe y vale 1 medio. Bien. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la función evaluada en dónde? En 1. Porque ayer no me estoy analizando todo este rollo. ¿Cuánto vale la función en 1? 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el límite es diferente a la función. El límite no es diferente a la función, ¿ya se nota? Entonces, ¿qué significa? Que no es continua en x igual a 1 o en a igual a 1. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ahora, todo esto lo hicimos de forma analítica, pero también lo puedo hacer de forma gráfica. Lo voy a hacer. Vamos a hacer esa tablita. ¿Sí? A ver, la primera parte es una función racional. ¿Sí?
tengo que darle por lo menos 3 valores. Pero 3 valores de un lado y 3 valores del otro. Para que tengamos más o menos una forma más completa. Entonces le voy a dar ¿qué cosa? Le voy a dar el menos 2, el 0, el 1. Aunque no lo coja, ya dijimos, hay que darlo aunque no lo coja. ¿Sí o no? Bien. Pero me faltan más. 1. ¿Por qué? Porque esos son por la izquierda. Por la derecha, otros 3. Y le tengo que dar el extremo aunque no lo coja. Por eso le vuelvo a dar el 1. Le voy a dar, por ejemplo, el 2 y el 4. ¿Sí? Luego, todos estos son de la primera parte. Y de la segunda parte, pues nada más el 1. Es el único valor que toma en la segunda parte. ¿Sí? Luego, bien. Entonces, esto ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Yo creo que ya tienen la tablita ahí hecha. ¿No? Bueno, háganla por favor. ¿Cuánto? 2. Sí. ¿Cuánto? Vamos a ponerle así, aunque ya sabemos que es un medio, aquí también, con 2. Sí, porque estamos evaluando en la función. Entonces en la función, no, el límite sí, pero ahí estamos evaluando. ¿El 2 cuánto nos dio? 2 tercios y el 4. ¿Cuánto? 4 quintos. Y aquí pues 1. A ver, entonces menos 2, 2. 0, 0. En 1 hay nada, ¿sí? Pero fíjense bien, se va, pero hay nada, pero sé que se va a aproximar ¿a dónde? A un medio, ¿sí están de acuerdo? Sé que se va a aproximar a un medio. Ya se fijan que es diferente, ¿no? El asunto. ¿Sí o no? Y luego es, nuevamente, punto blanco en 2, 2 tercios. Ya está más arribita. Y luego en 4, 4 quintos, ¿verdad? Luego es como punto 8. ¿Sí? O sea que esto es más o menos así. Vean. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Pero fíjense bien, en 1 no existe. Sé que se va a aproximar por la derecha y por la izquierda a un medio, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego la función evaluada en 1 vale 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que no es continua. Sí saben que la definición informal de continuidad es cuando yo trazo la gráfica y tengo que separar el lápiz del cuaderno o del hoja. ¿Sí? Aquí se ve. Yo trazo la gráfica, pero aquí al llegar tengo que separar para seguir trazando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No oigo. Ahora, una cosa muy importante. ¿En qué parte se da la discontinuidad, por así decirlo? Pues se da por esta. Sí, se da por esta. Esta es una función racional. ¿Sí? Y si se fijan, las funciones racionales, esta función racional, el denominador vale 0 en más menos 1. ¿Sí o no? En más menos 1 vale 0. Bien. Fíjense una cosa. Vale 0 en más menos 1. Bien. Pero al evaluar el límite, ¿qué pasa? Me queda así. Fíjense, la pregunta es, ¿esta y estas son iguales? Esta y esta
es igual. De hecho, esta, si es esta, nada más que cancelando o evitando el que el menos 1. O sea, esta es esta, pero al hacer el límite. Y ya dijimos que es lo que sucede, que nunca va a valer 1, por eso es que la puedo cancelar. Eso es en lo que son diferentes. La gráfica es la misma. La gráfica es la misma, pero son diferentes en que esta no coge el menos 1. Por eso es que podemos cancelar ese factor que hace que valga ser el denominador acá. ¿Sí queda claro o no? Y cuando podemos hacer eso, decimos que se llama discontinuidad evitable. Evitable, ¿por qué? Porque estoy evitando esa discontinuidad que por ser división de un tercero debería de ser infinita. Si se fijan, sigue habiendo discontinuidad infinita en menos 1. En pocas palabras, esta tiene discontinuidad infinita en menos 1 porque esa no se quitó, pero tiene una discontinuidad evitable en 1. ¿Sí o no? Y cuando esa discontinuidad es infinita, va a haber asíntota. Por eso es que aquí va a haber asíntota en menos 1. Pero, como esta sí se quitó, se evitó, no va a ser infinita, no va a haber asíntota, pero sí va a haber un salto de discontinuidad, un brinco. Por eso se le llama discontinuidad de salto también. ¿Sí queda claro? Es decir, en la apariencia había dos valores donde hay discontinuidad infinita, pero en realidad nada más hay uno. ¿Sí? Que es el menos 1, que es donde sí no se pudo evitar. A ver, aquí Sí, es que creo que la gráfica está mal. ¿Está mal? Pues es que ustedes dieron sus valores. Menos 2, 2, 0, 0. Ah, ya. Sí. Perdón. No tomé en cuenta esa, ¿verdad? Sí están de acuerdo que va a tener una asíntota. Va a tener una asíntota que vertical en menos 1. ¿Sí? Entonces fíjense bien. Aquí seguramente esto va a ir así. La tendencia es así. Entonces tiene que ir así. ¿Sale? ¿No hay voz? Y aquí. No hacia arriba. Esa va hacia arriba. No, es que yo la metí aquí al problema. A ver, no la metas en ningún lado, mejor piensa. ¿Sí? A ver, nada más de este punto, es que yo me equivoqué porque yo la puse así, efectivamente. Nada más tenemos este punto, tengo que darle otro valor. A ver, denle el menos 4. ¿Cuánto me da con menos 4? Rápido. Rápido. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 4 tercios. 4 tercios. Con menos 4 da 4 tercios, que es 1,5 tercios. Exactamente. Aquí ya podemos ver que va así. ¿Sale? Y aquí va a ir así. ¿Sí? Efectivamente. ¿Y por qué sabemos que va a ir así? Muy sencillo. Acuérdense que ya analizarían esta. El límite en menos 1, fíjense bien, si yo me aproximo a menos 1 por la derecha, el numerador es negativo y el denominador va a ser positivo. ¿Por qué? Porque me estoy aproximando a menos 1 por la derecha. B. Entonces, ese es negativo, pero aquí es un número más pequeñito que menos 1, bueno, más grande. Bueno, a ver, es como si yo, como es un número decimal, va
va a ser positivo. Sí, va a ser positivo. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Sí? Entonces, menos entre 0 va a ser menos infinito. Por eso es que se va a menos infinito. ¿Sí están de acuerdo? Mientras que acá, ¿qué sucede? Que el numerador es negativo, el denominador también va a ser negativo, ¿sí están de acuerdo? Y entonces va a ser positivo. Pero va a ser algo entre un número cercano a 0, pero positivo. Eso es más infinito. Y aquí lo tenemos. La discontinuidad infinita en menos 1 con asíntota y discontinuidad evitable en 1 con necesario. ¿Quedó claro? Sí. A ver, vamos a continuar. Nada más se los voy a entregar y le van a tomar porque entonces saliendo de clase. ¿Sí? Porque sí necesitamos eso. A ver, vamos a hacer el 41 o el 42. O 42. ¿Cuál quieren? ¿41 o 42? 41. Bien, dice, ¿para qué valores de la constante C la función es continua en el intervalo de menos infinito a infinito? Bueno. ¿Cuál es esto? Dice f de x igual a x única menos x. Luego, si x es menor que 2, si x es menor o igual que 2. Bien, por favor. Vamos a analizar esto. Esta es una función por partes. La primera parte es un qué. Rápido, polinomio. La segunda parte también. La primera parte quiere decir que siempre es continuo en todos los reales. La segunda parte también. Cuando yo tengo una función por partes donde todas las partes son continuas, donde probablemente se dé la discontinuidad es donde cambia. ¿Sí? Donde cambia. ¿Sí? Entonces tengo que asegurarme que sea continua donde cambia, y cambia en donde, en 2. Y para que sea continua, ¿qué significa? Que el límite por la izquierda de 2 sea igual al límite por la derecha en 2. Pero fíjense cómo lo estoy poniendo, porque los voy a determinar por separado. A ver, por la izquierda de 2, ¿en dónde estoy? ¿Aquí o acá? Entonces, va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo? Hago la sustitución directa. Ahí está. ¿Sí? Bien. Por la derecha, ¿quién va a ser? Esta. Fíjense cómo el límite lo quito hasta que evalúo. Oigo. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Sí? Bien. Entonces, un primer paso para que el límite exista, perdón, para que la función sea continua, es que el límite exista. Entonces, significa esto. Significa que este tiene que ser igual a este. ¿Sí? Y de ahí encuentro el valor de C. A ver,
¿cuánto me va a dar? C es 2/3, ¿no? Bien, ya encontré el valor de C para que el límite exista. Pero no he acabado. ¿Por qué? Porque tengo que asegurarme que la función evaluada en 2 sea igual al límite. Bien, pero aquí una cosa. Si ya encontré el valor de C, entonces ya puedo saber cuánto es el límite por la izquierda, ¿verdad? Que sería ¿cuánto? 8/3 más 4, 20/3. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Por la derecha y por la izquierda debe dar igual. ¿Sí o no? Por la derecha debe de dar igual. ¿Cuánto es 8 menos 4/3? 20/3. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces fíjense, encontré el valor de C, pero no he evaluado el límite. Lo evalúo sustituyendo. Pero tengo que sustituir los dos para asegurarme que efectivamente exista. Y sí, porque es el mismo. ¿Sí o no? Bien. Pero ahora la función evaluada en 2, ¿dónde está el 2? Es esta. Ya encontré C, aquí ya no hay ninguna bronca. Ya puedo poner así, ¿sí o no? Sí, porque ya encontré, no, perdón, estoy mal, es 2/3. ¿Sí o no? Es esta, x punta menos 2/3, ¿sí están de acuerdo? Por x. Bueno, pero aquí ya le puse 2. Entonces sería, a ver así. Entonces evalúo en 2. ¿Cuánto me va a dar? También 20/3. Entonces, ¿qué significa? Que si es continuo. Bueno,